No sé cómo saludarlo, Marcela Espinosa. A los ministros en la sombra les decimos Ministro. ministros en la sombra o Pues exministro, ministro en la sombra. yo No, creo que exministro, yo creo. exministro, ministro en la sombra, sí. Tal vez toca hacer las dos claridades, pero pues primero el exministro porque es exministro. Bueno, primero que todo agradecerle porque cuando era ministro y ahora de ministro en la sombra, siempre ha sido muy amable con Caracol. Nos atiende, nos responde, estamos de acuerdo, en desacuerdo, pero hace parte del trabajo de los medios y él ha sido más que respetuoso con esta casa. Señor ministro en la sombra, exministro Antonio Sanguino, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por tus palabras. Me complace saludarte a ti, a Marcela, a todos los que te acompañan y a todos los oyentes. ¿Contento con la pensional? Sí. Por supuesto, Julio, es una buena noticia para los trabajadores, para el gobierno saliente, que batallamos con esta reforma. Estábamos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional. La Corte ha declarado exequible el 90% del articulado, como ustedes lo han registrado muy bien. Quedan pendientes unos 9 artículos para subsanar su trámite en la plenaria de la Cámara. Seguramente vamos a estar participando, muy atentos a que finalmente los colombianos tengamos una gran reforma, una revolución al sistema de pensiones en Colombia, que según lo ha dicho la propia Corte empezará a regir a partir del 1 de abril del año 2027. Por fin, Julio, por fin. Don Antonio, yo entiendo perfectamente que el presidente de la República se reserve el derecho de nombrarlo a usted o a alguien muy cercano a usted en la actual administración. Inclusive dentro de su familia puede haber gente que no sea progresista, pero usted puede tener por allá un amigo o un lejano familiar que no tiene que ver nada con usted, pero que simpatiza con el proyecto político del presidente de la Espriella. ¿Usted está de acuerdo con esta purga ideológica? ¿Qué piensa de apartar personas valiosas, talentosas, con hojas de vida, que por ejemplo en su caso sea por allá un sobrino suyo que nunca ve? No, yo creo que, digamos, los gobiernos tienen que tener muy claro, primero que hay, digamos, unas estructuras en el Estado colombiano que operan, digamos, sobre la base del criterio técnico y meritocrático. Es lo que Max Weber denominaba la burocracia pública y la burocracia pública moderna, que garantizan la continuidad de las políticas públicas y la estabilidad del Estado. Ahora bien, hay unos niveles de la administración pública que obedecen no solo a un criterio técnico, sino también a un criterio político y a un criterio de confianza de quien obtiene el gobierno, de quien asume el ejercicio del gobierno. Así que esas dos cosas hay que saberlas combinar a la hora de tomar las decisiones que corresponden a la estructuración de un equipo de gobierno. Pero, señor ministro en la sombra, exministro, en el gobierno Petro eso tampoco se respetó. Allá hicieron los nombramientos a una cantidad de amigos, llenaron cargos diplomáticos sin ninguna justificación, hicieron contratos de última hora, en fin. Yo no quiero poner el espejo retrovisor porque habría que ponerlo al gobierno Duque y al gobierno Santos y al gobierno todo, todo. Esa Colombia lamentablemente no cambió. Pero, ¿no será que hay un problema estructural en los méritos? No, el Estado colombiano ha venido avanzando en procesos meritocráticos. Hay concursos, por ejemplo, para proveer cargos públicos, que es la manera como en los estados modernos se recluta, digamos, el servidor público, precisamente para evitar que la vinculación al servicio público no ocurra por mecanismos clientelistas o por mecanismos que sacrifiquen el mérito.
Pero repito, eso hay que hacerlo combinándolo con las decisiones que corresponden a los niveles de confianza y a la identidad política e ideológica de los altos cargos del Estado con quien comanda el ejercicio del gobierno, que en este caso es el presidente de la República. Ahora, otra cosa, por ejemplo, es la relación de los gobiernos con los gremios, que es lo que, digamos, de manera bochornosa acaba de ocurrir con la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Sí, yo creo que los gremios deben conservar una independencia sin que ello signifique no tener buena relación con el gobierno de turno. Pero creo que, digamos, sí, tenemos todavía problemas, tenemos prácticas que hay que superar, ¿no? Y me parece que de eso se trata el proceso de mejora en la gestión pública que debemos hacer en Colombia. Sí, Ahora, pero le exministro, quiero aclarar, antes de que escúcheme, cambie, sí. no, pero es que como Julio me ha dicho, ministro en la sombra, pues primero el gabinete no está en la sombra, es un gabinete público, se llama Gabinete por la Vida, en la versión colombiana. En el Reino Unido empezó a llamarse Gabinete en la Sombra. Y en Bueno, segundo es que lugar, aquí a mí al todavía principio lo anunciaron así. no me han nombrado ministro todavía. O sea, yo hago parte del equipo del gabinete, No, veremos cómo se organiza este ejercicio. Y le doy otra noticia, no le van a pagar. Muy bien. Marcela. Ni voy a recibir presiones de los congresistas ni nada de eso, que es no, ni se tiene que aguantar las llamadas. Problemas, sí, ni se tiene que aguantar las llamadas de Marcela todos los días, tranquilo. No, eso sí las va a seguir recibiendo de una vez, le anticipo. Bueno. Pero, señor exministro, es que usted menciona el tema de los gremios y es inevitable recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro, el expresidente Petro, del cual usted hizo parte, pues hizo lo mismo con el tema de Germán Bahamón en la Federación Nacional de Cafeteros, que no se nos puede olvidar. Entonces, al final, pues está muy bien escuchar que usted ya no está de acuerdo con que el gobierno esté metiendo la mano en los gremios, pero hay que partir de reconocer que el gobierno de Gustavo Petro intentó hacer exactamente lo mismo, aunque en ese caso la Federación de Cafeteros se mantuvo en la elección de Germán Bahamón. Bueno, fíjese, aquí la Cámara Colombiana de Infraestructura está haciendo otra cosa, ¿no? O sea, habría que registrar esa doble conducta. Y le voy a hablar en relación con mi relación con los gremios con los que yo debía tener una conversación permanente. Usted puede preguntar en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Yo tenía una relación fluida y respetuosa con la ANDI, en cabeza del doctor Brusman Master, con la SAC, en cabeza del doctor Bedoya, incluso con FENALCO, con quien éramos contradictores públicos, con el doctor Jaime Alberto Cabal. Siempre tuvimos una relación sin ningún tipo de presión por parte mía y por parte del ministerio que yo lideraba en relación con las actuaciones, las opiniones y las conductas de los gremios. Bueno, eso en lo que respecta a su relación con los gremios que tenían que ver con la cartera de trabajo, pero aquí me están recordando otro caso que también está bien recordarlo a los oyentes, y es lo que pasó en Camacol, donde también la ministra de Vivienda de entonces, Catalina Velázquez, intentó sacar a Sandra Forero. Vamos entonces. ¿Y qué hizo Camacol? Camacol, pues seguramente no se dieron, pero es que la relación de los gremios. Ahora la Cámara Colombiana de Infraestructura tiene una actitud distinta. Claro, pero porque también los términos de la relación del presidente de la Espriella con los sectores económicos son otros. Pero es muy buena pregunta. Y porque el principal cliente de la CCI es el Estado, doctor Sanguino, es que eso no es lo mismo que la Federación de Cafeteros ni que Camacol. Ya veremos las otras conductas de los otros gremios, ya lo veremos. Esto apenas empieza. Sí. Sí, y le quería preguntar por el tema del gabinete en la sombra, porque ustedes ponen el ejemplo del Parlamento británico y el gobierno británico, pero recordemos algo. Primero, es un sistema parlamentario, que es totalmente diferente al nuestro. Y ese gabinete en la sombra, que allá no tienen problema en decirle que es el gabinete en la sombra, tiene incluso un papel constitucional, porque es el gabinete que da debates en ese parlamento, donde se interpelan el ministro en ejercicio y el ministro en la sombra. Entonces yo no sé si esto de forzar esa figura en Colombia, ¿qué sentido tiene? Pues tiene el sentido, Félix, de
de enriquecer el debate democrático en el país, de defender unos legados por parte del gobierno saliente y de proponer alternativas a cada política o a cada decisión en los respectivos ministerios del nuevo gobierno. Porque hay asuntos que son, digamos, materia de debate público, que van a ser de debate público y que nos comprometen a nosotros como gobierno saliente. Pero le quiero decir que la única experiencia no solo es la del Reino Unido, también hay experiencias similares de ministerios espejos y de alternativas en un ejercicio, digamos, de gabinete que controla al gobierno en ejercicio, en Canadá, en Nueva Zelanda, incluso en América Latina. En Chile hubo experiencias parecidas de un gabinete en la sombra al gobierno del presidente Boric. En España también ha habido experiencias similares. Nosotros estamos ensayando una experiencia. Sí, regímenes parlamentarios, la mayoría de ellos. Regímenes parlamentarios, la mayoría de los que usted me ha mencionado. Sí, pero Chile no es un régimen parlamentario, por ejemplo. No, pero como usted dice, ¿sí funcionó? Entonces estamos ensayando una figura que nosotros creemos que puede ser útil para enriquecer la democracia. Después habrán discusiones de si esto lo incluimos o no en el estatuto de oposición que está vigente en Colombia. En fin, incluso el estatuto de oposición destina recursos para el ejercicio de la oposición de los partidos. Así que esperemos que esta experiencia se desenvuelva. Nosotros queremos aportarle al país, y esa es la decisión del presidente Gustavo Petro y de el senador Iván Cepeda, digamos, una perspectiva que enriquezca el debate democrático en Colombia. Repito, no solo para ejercer una suerte de ministerios espejo de los actuales ministros, sino para ofrecer alternativas desde el ideario político y desde la perspectiva progresista que nosotros representamos para el país. Sí, señor exministro o ministro en la sombra, pero es que aquí vale la pena... No soy ministro en la sombra todavía. Bueno, casi ministro en la sombra, pero aquí hay que ver el asunto en dos perspectivas. Uno, hay que ser francos con los colombianos. A la señora Sandra Forero como presidenta de Camacol sí la terminaron sacando, o ella terminó renunciando por las presiones del gobierno. Justamente quienes estuvieron en la Junta y quienes hicieron parte de esas conversaciones me confirman que ella sí termina saliendo, anuncia su salida en octubre y luego termina yéndose definitivamente en diciembre, y que sí fue por cuenta de mensajes que daba el gobierno a través de la ministra de Vivienda. Así como en su momento en el gobierno en el que usted trabajó, señor ministro, aún no en la sombra, les anunciaron 15 minutos después de haber nombrado a una subdirectora de planeación que la iban a desnombrar porque sencillamente había estado vinculada con el gobierno anterior. Pero es que justamente quiero detenerme en eso, señor ministro, aún no en la sombra. La premisa de la que usted parte parece absolutamente antidemocrática. Porque entonces usted dice que se debe gobernar con las personas que piensan como uno y que confían y en las cuales el gobierno confía. Es decir, dentro de su concepto de democracia, ¿no se puede gobernar con alguien que pertenece a una orilla política distinta? ¿No existe la forma de construir confianza en alguien que piense distinto a usted? Pues no es mi concepto de democracia. Es lo que los modelos de gobierno y oposición, digamos, se ha ensayado en el mundo, ¿no? Y está a la orden del día. Las coaliciones de gobierno, por ejemplo, para volver al ejemplo de los regímenes parlamentarios, se hacen con los partidos que tienen coincidencias programáticas con quien logra formar gobierno o con quien es la fuerza mayoritaria en los parlamentos. Y es lógico que así sea, ¿no? Uno no puede gobernar con alguien, digamos, no puede nombrar de ministro o de viceministro, ¿no? Alguien que tenga una opinión contraria, ¿no? En los temas fundamentales de la agenda del gobierno. ¿Cómo vas a nombrar, por ejemplo, de ministro de cualquier rama, digamos, por ejemplo, de ministro de Minas, a alguien que esté en contra del fracking que está promoviendo el presidente de la República? Pero, por ejemplo, la señora Soto,
La señora Soto tiene una agenda distinta a la que le interesa al país, a que le interesa a los señores de la infraestructura. Pero es que la Cámara Colombiana de Infraestructura no es un órgano del gobierno. Es que estamos hablando justamente de trabajar con la gente que se confía o que no se confía. Usted fue quien utilizó el término. Estamos hablando de un gremio, que no es el gobierno. O sea, que cambió su decisión porque al gobierno no le parecía que la señora Soto fuera. Lo que ustedes han informado es otra cosa. Lo que yo he escuchado en Caracol en todos estos días, ¿no? Es que hubo una presión y que hubo una solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para que no fuera ella. Bueno, no sé si es por su relación de pareja con el exministro Alejandro Gaviria. Sí, esa es la discusión. Esa es la discusión, pero también hay que... Yo he escuchado en la información mediática, en la información de medios. O sea, ahora, insisto, la Cámara Colombiana de Infraestructura no es un organismo del gobierno. Sí, exministro, sí, pero el punto es que todos los gobiernos hacen lo mismo y que el gobierno de Gustavo Petro también lo hizo y también intentó meter mano en los gremios. Pero le quiero cambiar de tema. Marcelita, Marce, como le dijo en estos días el ministro Lara, Marce, le respondo, yo en mi relación con los gremios tuve una conducta de absoluto respeto sobre la independencia y la autonomía de los gremios con los que me relacioné en el Ministerio. No, y eso está muy bien, pero eso no nos puede dejar olvidar que en el gobierno del cual usted hizo parte también estaban haciendo exactamente lo mismo. Y quiero cambiarle de tema ahora porque esta semana una de las noticias políticas también relevantes tiene que ver con la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, que ha desatado, o más bien ha vuelto a poner sobre la mesa una división que ya parece definitivamente insostenible en su partido, en la Alianza Verde. Y quiero que nos cuente ¿cuál fue esa conversación que se dio? ¿Quién le quedó mal a quién? Porque han dicho, entre otras cosas, que el presidente Gustavo Petro, o el expresidente Petro, fue generoso con los verdes y que usted era cuota de Carlos Amaya en ese gobierno como ministro del Trabajo y al parecer se le olvidó al grupo político del exgobernador Amaya y terminaron votando por el candidato de Cambio Radical. Bueno, Marce, corrijo. Yo no era cuota del gobernador Carlos Amaya, porque el gobernador está en ejercicio de su gobernación, él lidera un sector político en el partido, pero yo llegué al gobierno del presidente Gustavo Petro por dos razones. Una, porque el partido Alianza Verde, desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, se declaró partido de gobierno. Y como partido de gobierno, pues estaba en todo su derecho, y el presidente además podía también hacerlo, invitar al partido y el partido participar del gobierno del presidente. Y llegué en representación del partido y en particular, en segundo lugar, de todos los sectores del partido que en el Congreso acompañaban las iniciativas del presidente Gustavo Petro, no solo del sector del gobernador Carlos Amaya, pues por supuesto que agradezco eternamente el respaldo que me dieron, como también al sector que lidera Ariel Ávila y a los otros sectores, a Santiago Osorio, en fin, a todos los sectores, Inti Asprilla, en fin, todos los sectores del Verde quisieron proponer mi nombre y el presidente tuvo a bien nombrarme como ministro del Trabajo y yo ejercer el ministerio en representación del partido al que pertenezco. Ahora bien, yo particularmente en lo personal, como militante del partido, defendí, así se lo hice saber a dos congresistas de la bancada actual, defendí la idea de que en sana lógica, en coherencia, el partido Alianza Verde, que además estuvo en la Alianza por la Vida acompañando a Iván Cepeda junto con el Pacto Histórico, hiciéramos lo propio para la elección de un tercer magistrado en el Consejo Nacional Electoral, pero desafortunadamente las contradicciones internas en la bancada, que ustedes las conocen muy bien, que las conoce la opinión pública, llevaron a un desenlace desafortunado, y es que unos parlamentarios del Verde terminaron votando por la lista del Movimiento de Salvación Nacional, fíjese usted, semejante contradicción, y otros terminaron eligiendo, ¿no?, a un magistrado del Consejo Nacional Electoral que representa el Clan Char, de Cambio Radical, ¿no? El Clan Char tuvo en su momento al que fuera presidente del Consejo Nacional Electoral en el periodo anterior, al doctor Lord Dewey. Ahora vuelve a tenerlo con el magistrado que
acaba de ser elegido con la ayuda, para mi tristeza, de un sector de los verdes. Pero, señor futuro ministro por la vida, ¿cómo se puede ser ministro por la vida, es decir, ministro de la oposición, con un partido cuyo jefe natural se pasó al otro lado? Es decir, el gobernador Amaya claramente está alineado con el actual gobierno. ¿Cómo hace usted, con qué camiseta usted ejerce su ministerio por la vida? Usted siempre haciendo preguntas difíciles, Julio. Mire, hay un sector del partido que está en la oposición claramente. El partido tiene que, en su dirección nacional, el próximo 3 de septiembre, está convocado para ello, decidir cuál es la posición frente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, si es una decisión de oposición o si es una decisión de independencia, que parece ser que es la propuesta que llevan sectores del partido que no quieren enemistarse públicamente, digamos, y políticamente con el presidente Abelardo de la Espriella. Yo voy a esperar esa decisión de la dirección nacional del partido, y en todo caso, pues el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda tuvieron la generosa actitud de invitarme a ser parte de este equipo del Gabinete por la Vida, y por supuesto que yo entusiastamente asumí y acepté esta invitación en representación de una opinión política en el verde, que considera que el verde, por su naturaleza, por su esencia, es como el agua y el aceite respecto al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Ellos son el aceite, nosotros somos el agua. Es absolutamente válida la oposición, y esa figura pues no es nueva en el mundo, y seguramente se va a ensayar en Colombia, y lo que sea control político y ejercicio de contrapoder, además de personas con experiencia, pues seguramente va a resultar muy interesante. Yo lo que tengo dudas es sobre la parte operativa. Ese Gabinete por la Vida, ¿dónde va a funcionar? ¿Tendrá simplemente expresiones a través de las redes sociales o de estos micrófonos, o tendrá unas oficinas y una infraestructura pues no burocrática al estilo del ejercicio dentro del aparato estatal de gobierno? ¿Cómo va a ser la operación del futuro Gabinete por la Vida? Bueno, esos asuntos estamos precisamente definiéndolos con el propio expresidente, con el propio presidente Gustavo Petro y con el propio Iván Cepeda. Estamos definiendo, digamos, los temas, las líneas de acción, las responsabilidades que tendríamos cada uno. Cada uno de los que ejerceríamos como una suerte de ministerio, digamos, alternativo. Tendríamos un equipo técnico, por supuesto, acompañándonos. Vamos a tener sesiones cada 15 días, sesiones que serán públicas o pronunciamientos públicos. Y por supuesto que estos asuntos ya de infraestructura, de operación, hay que resolverlos, y los estamos resolviendo, y lo resolveremos prontamente, en cabeza de quien operativamente ha sido designado para todo este asunto de la organización y la metodología, que es el exministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, con quien tenemos una interlocución permanente todos nosotros. Él se llama Antonio Sanguino y es el futuro ministro por la vida. Fue ministro de Trabajo, y pues en este ejercicio absolutamente democrático le deseamos muchos éxitos. Don Antonio, un placer escucharlo y muchas gracias por explicarnos. A usted siempre tan generoso, Julio. Un abrazo inmenso a usted, a su equipo y a todos los que nos escuchan.